El juego de la vida, y cómo jugarlo. De Florence Scovel Sin. 1. El juego. La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero la vida no es una batalla sino un juego. Un juego en el cual, sin embargo, no es posible ganar si no se posee el conocimiento de la ley espiritual. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos brindan con una maravillosa claridad las reglas del juego. Jesucristo enseñó que este juego se llama dar y recibir. Todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. Esto significa que aquello que un hombre da por la palabra o por la acción, eso recibirá. Si siembra el odio, recibirá odio; si ama, será amado a su vez; si critica, no se salvará de la crítica; si miente, alguien le mentirá; si hace trampas, le robarán. Nosotros aprendemos que la imaginación juega un papel primordial en el juego de la vida. Guarda tu corazón, o tu imaginación, más que cualquier otra cosa, pues de él manarán las fuentes de la vida. Proverbios 4:23. Esto significa que aquello que el hombre imagina se exterioriza, tarde o temprano, en su vida. Yo conozco a un señor que temía una determinada enfermedad. Se trataba de una enfermedad muy poco frecuente y difícilmente contagiosa, pero él se la representaba sin parar, y leía artículos sobre ella, hasta que un día la enfermedad se manifestó en su cuerpo, y el hombre murió víctima de su propia imaginación deteriorada. Nosotros observamos que para participar con éxito en el juego de la vida, es necesario dirigir bien nuestra imaginación. Es entonces cuando nuestra imaginación se anima a no representar nada más que el bien. Atraiga a su vida todos los deseos justos de su corazón, la santidad, la riqueza, el amor, las amistades, la perfecta expresión de usted mismo y la realización de los más altos ideales. La imaginación es llamada las tijeras del espíritu, y, de hecho, recorta sin parar, día tras día las imágenes que el hombre forma, y tarde o temprano, encuentra en el plano exterior sus propias creaciones. Para formar convenientemente su imaginación, el hombre debe conocer la naturaleza de su espíritu, su forma de funcionar. Los griegos decían: conócete a ti mismo. El espíritu comprende tres planos: el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente no es más que fuerza sin dirección. Se parece al vapor o a la electricidad y manifiesta aquello que se le ordena, no tiene un poder intrínseco. Todo lo que el hombre siente profundamente o imagina claramente queda impreso en el subconsciente y se manifiesta en los menores detalles. Por ejemplo, una señora que conozco siempre se hace pasar por viuda, desde niña. Se viste de negro, con un largo manto, y sus familiares la encuentran muy divertida y graciosa. Cuando se convirtió en una mujer, se casó con un hombre al que amaba profundamente. Poco tiempo después, él murió y ella se vistió con un largo manto de duelo durante muchos años. Su subconsciente, impresionado por la imagen que ella misma se había formado en el pasado, se exteriorizó sin tener en cuenta su dolor. El consciente es llamado espíritu mortal o carnal. Es el espíritu humano que ve la vida tal como ésta se manifiesta. Observa la muerte, los desastres, la enfermedad, la miseria, y las limitaciones de todos los tipos, e imprime todo esto en el subconsciente. El superconsciente es el Espíritu de Dios que está en cada hombre, es el plano de las ideas perfectas. Es ahí donde se encuentra el modelo perfecto, del que habla Platón, el plan divino, pues hay un plan divino para cada persona. Hay un lugar que usted debe ocupar,
y que ninguna otra persona puede ocupar. Usted tiene una tarea por hacer que ninguna otra persona puede cumplir. Tenemos una imagen perfecta de esto en el superconsciente. Esta imagen se proyecta a veces como un relámpago en el consciente y parece un ideal fuera de su alcance, algo demasiado bonito para ser verdad. En realidad, este es el destino verdadero del hombre, proyectado por la inteligencia infinita que hay en él mismo. Muchas personas, no obstante, ignoran su verdadero destino y tratan de forzar las cosas, las situaciones que no les son propias y que les causarán fracasos y desilusiones en el caso de que lleguen a poseerlas. Una joven, por ejemplo, vino a verme para pedirme el pronunciamiento de la palabra, con la finalidad de casarse con un hombre del que ella estaba muy enamorada. Ella le llama, Ave. Yo le dije que sería una violación de la ley espiritual, pero que pronunciaría la palabra para el hombre de elección divina, el hombre que le pertenecía por derecho divino. Y añadí, si Ave es el hombre, usted no podrá perderlo, si no lo es, usted encontrará a su equivalente. Ella se encontraba con Ave constantemente, pero él no se le declaraba. Una noche, la joven vino a verme y me dijo: ¿sabe qué? Después de una semana, Ave, no me parece más extraordinario. Yo le contesté, quizá él no sea su hombre en el plan divino, y puede ser que haya otro. Poco tiempo después, la joven conoció a una persona que se enamoró inmediatamente y que le declaró que ella era su ideal. De hecho, le dijo todas las cosas que ella había esperado oír de Ave. Para esta joven, todo eso es asombroso. No tardó en empezar a responder a sus voces interiores y abandonó por completo su interés por Ave. Este es un ejemplo de la ley de la sustitución. Una idea justa ha sustituido a una idea falsa y, en consecuencia, no hubo una pérdida o un sacrificio. Jesucristo ha dicho, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura, y Él ha afirmado también que el reino está dentro de nosotros. El reino es el plan de las ideas justas, del modelo divino. Jesucristo ha enseñado también que nuestras palabras juegan un papel capital dentro del juego de la vida. Por todas tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Muchas personas causan un desastre en sus vidas por palabras desconsideradas. Es así como una señora me preguntó un día, ¿por qué su vida se había vuelto tan pobre y tan mezquina? Tenía un hogar repleto de cosas bonitas y poseía mucho dinero. Al investigar un poco más, descubrimos que se había cansado de dirigir su casa y que repetía sin parar, yo no quiero todas esas cosas, a mí me gustaría vivir dentro de una maleta. A lo que añadió, hoy ya se ha realizado eso. Su palabra lo había precipitado. El subconsciente no tiene sentido del humor, y la gente provoca sus propios males debido a sus bromas. Aquí tenemos otro buen ejemplo, una persona que poseía una gran fortuna, se divertía constantemente, y aseguraba que lo hacía así porque, se preparaba para entrar en un asilo. Al cabo de pocos años estaba al borde de la ruina, por haber impreso en su subconsciente la imagen de la mediocridad y de la pobreza. Afortunadamente, la ley tiene doble rasero, y una situación desgraciada puede ser transformada en una situación ventajosa. Una consultante vino a mi casa en un cálido día de verano para solicitarme un tratamiento para la prosperidad. En metafísica, tratar significa someterse a la acción de la oración. Estaba agotada, abatida, desalentada y me dijo que solo le quedaban $8. Yo le contesté, es perfecto,
nosotros vamos a bendecirlos y multiplicarlos como Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Precisamente, por eso Él ha enseñado, que todos los hombres tienen el poder de bendecir y de multiplicar, de curar y de prosperar. Y después, ¿qué debo hacer? Seguir su intuición. ¿Siente usted atracción por alguna cosa o algún lugar? Intuición viene de intueri, ver desde el interior, es decir, ser enseñado desde el interior. La intuición es la guía infalible del hombre. Hablaré más detalladamente de sus leyes en otro capítulo. Esta señora reflexionó, no sé. Me parece que debería volver al seno de mi familia, tengo solamente el dinero justo para el viaje de ida. Su familia se encontraba en un pueblo alejado y pobre, la razón, el intelecto, parecía decirle, quédese en Nueva York, encuentre trabajo y gane dinero. Pero en lugar de eso yo le dije, vamos, regrese a su casa, no rechace jamás una intuición, y a continuación pronuncié para ella las palabras siguientes, Espíritu infinito, abre la vía de la gran abundancia para la señora X, atrae irresistiblemente, todo lo que a ella le pertenezca por derecho divino. Le recomendé repetir esta oración sin parar. Ella partió inmediatamente. Algunos días más tarde, en una visita, reencontró a una vieja amiga de su familia. A través de esta amiga, recibió millares de dólares de una manera milagrosa. Después, me dijo lo siguiente, cuente la historia de la señora que vino a verle con $8 en el bolso y una intuición. La abundancia existe siempre en el camino del hombre, pero no puede manifestarse más que por el deseo, la fe, o la palabra pronunciada. Jesucristo indicó claramente que es el hombre quien tiene que dar el primer paso. Pida y recibirá, busque y encontrará, llame y se le abrirá. Mateo 7:7. Y en las Escrituras se lee, en lo que se refiere al trabajo de mis manos, mándame. La inteligencia infinita, Dios, siempre está listo para realizar los deseos de los humanos, pequeños o grandes. O bien, todo deseo expresado o inexpresado, es una demanda. Podemos asombrarnos al ver un sueño bruscamente realizado. Un año, por Pascua, viendo bonitas rosas en los escaparates de las floristerías, yo deseaba recibir una y, poco después, me imaginé mentalmente una rosa depositada ante mi puerta. El día de Pascua me llegó un maravilloso ramo de rosas. Al día siguiente le di las gracias a la amiga que me lo había regalado y le dije que era exactamente lo que había deseado. Ella me dijo, pero si yo no te envié un ramo de rosas. Yo te envié azucenas. La floristería, había confundido su pedido con otro, y me envió el ramo de rosas simplemente porque yo había puesto en acción la ley, y debía recibir un ramo de rosas. Nada se interpone entre el hombre, sus más altos ideales y cada deseo de su corazón, si no son la duda y el temor. Por eso si el hombre desea algo ardientemente, todos sus deseos se realizarán instantáneamente. En el capítulo siguiente, explicaré más completamente la razón científica de esto, y cómo el miedo puede ser borrado del consciente. Este es el único enemigo del hombre, miedo de la pobreza, del fracaso, de la enfermedad, de las pérdidas, todos los sentimientos de inseguridad sobre cualquier plano que sea. Jesucristo ha dicho, ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Mateo 8:26. Creemos que debemos sustituir el miedo por la fe, pues el miedo no es más que la fe invertida, es la fe, ligada al mal en lugar del bien. Este es el objetivo del juego de la vida, ver claramente el bien y rechazar de la mente todas las imágenes del mal.
Eso se obtiene imprimiendo sobre el subconsciente la realización del bien. Un hombre muy brillante que ha alcanzado un gran éxito, me contó que tuvo bruscamente, un rechazo de todo temor en su conciencia y un día leyó un escrito en letra mayúscula: no se inquiete, eso, no se producirá probablemente jamás. Estas palabras impresionaron su subconsciente. Él tiene ahora la firme convicción de que solo el bien quiere entrar en su vida y, en consecuencia, solamente el bien se manifiesta. En el capítulo siguiente trataré diferentes métodos de impresionar el subconsciente. Él es un fiel servidor del hombre, pero debe recibir órdenes convenientes. El hombre tiene constantemente cerca un testigo atento, su subconsciente. Cada palabra, cada cosa que se dice se graba dentro del subconsciente y se realiza en detalles sorprendentes. Se parece a un cantante cuya voz quedara registrada en un disco. Si el hombre tose o vacila, el disco lo registrará también. Rompa los discos malos y viejos del subconsciente, los discos de nuestras vidas que no queremos conservar, y sustitúyalos por los nuevos y bonitos. Pronuncie en voz alta, con fuerza y convicción, estas palabras: yo quiebro y demuelo, por mis palabras, todo lo que, dentro de mi subconsciente, es falso. Todo eso regresará a la nada, pues todos los pensamientos vanos salieron de mi imaginación. Ahora, grabo los nuevos discos por el poder de Cristo que hay en mí, que es la salud, la riqueza, el amor y la expresión perfecta de mi ser. Ahí está la cuadratura de mi vida, el juego completo. Un poco más adelante, enseñaré cómo puede cambiar el hombre las condiciones de su vida, mediante el cambio de las palabras que utiliza. Aquel que no conozca el poder de la palabra se encuentra retrasado con respecto a su tiempo. La muerte y la vida son el poder de la lengua. Proverbios 18, 21. 2. La ley de la prosperidad. Sí, el Todopoderoso será tu defensa y a ti no te faltará el oro. Uno de los más grandes mensajes que las Escrituras han dirigido al hombre, es que Dios es la fuente y que, por su palabra, el hombre puede hacer surgir todo lo que le pertenece por derecho divino. Sin embargo, debe tener una fe integral en la palabra que él pronuncia. Isaías dijo: mi palabra no retorna a mí sin efecto, sin haber ejecutado antes mi voluntad, y haber cumplido con mis designios. Nosotros sabemos ahora que las palabras y los pensamientos poseen una fuerza vibratoria tremenda, y que dan forma constantemente al cuerpo y a todos los asuntos mundanos. Una consultante acudió a verme un día, se sentía extremadamente inquieta, y me dijo que el día 15 de ese mismo mes, le iban a reclamar una importante suma de dinero. No veía ninguna manera de obtenerla, y estaba desesperada. Yo le expliqué que Dios es su fuente y que esta fuente existe para todas las demandas. Y pronuncié la palabra. Di gracias para que ella recibiera este dinero en el momento oportuno y de una manera conveniente. Luego, le dije que era necesario que tuviera una fe perfecta, y que actuara de acuerdo con esa misma fe. El día 15 llegó y el dinero no se había materializado. Me llamó por teléfono para preguntarme qué tenía que hacer. Yo le contesté: hoy es sábado y, por lo tanto, nadie le exigirá que entregue ese dinero. Su papel debe consistir en actuar como si ya fuera rica y, de ese modo, dará la prueba de una fe perfecta, la fe de quien cuenta con ese dinero para el lunes. Me rogó que almorzara con ella para fortificar su valor. La encontré en el restaurante, y le afirmé: este no es el momento para economizar. Pida un almuerzo exquisito, actúe como si ya hubiera recibido el dinero que está esperando.
todo aquello que solicite en oración, puede estar convencida de que ya lo ha recibido. Al día siguiente, me llamó nuevamente para pedirme que pasara el día con ella. No, le dije, usted está divinamente protegida, y Dios jamás se retrasa. Por la noche, me volvió a llamar, esta vez muy emocionada. Querida, se ha producido un verdadero milagro. Esta mañana me encontraba en el salón cuando llamaron a mi puerta. Yo advertí a la asistenta, no deje entrar a nadie. La muchacha miró por la ventana y me avisó que se trataba de mi sobrino. Es aquel que tiene una gran barba blanca, me dijo. Bien, déjalo pasar. Deseo verlo, le dije. Mi sobrino, al no obtener respuesta, ya se marchaba y había doblado la esquina cuando escuché la voz de la asistenta que lo llamaba y él regresó sobre sus pasos. Estuvimos hablando durante una hora y en el momento de partir, me dijo, a propósito, ¿cómo están tus asuntos financieros? Le contesté que necesitaba dinero y él me respondió, pues bien, cariño, yo te daré $3.000 en el primero de mes. No me atreví a confesarle que me iban a reclamar mi deuda. ¿Qué debo hacer ahora? Solo recibiré ese dinero el primero de mes, pero lo necesito para mañana mismo. Le expliqué que continuaría el tratamiento. Nosotros llamamos tratamiento, en metafísica, cuando decimos que sometemos a una persona o situación a la acción de la oración. Y añadí, el espíritu no llega jamás tarde. Doy gracias, porque usted ha recibido el dinero en el plano invisible, y por aquello que se manifestará en el momento apropiado. Al día siguiente, por la mañana, su sobrino la llamó y le dijo, pasa por mi despacho esta misma mañana, y te daré el dinero. Ese mismo día, poco después de las 12, el dinero ya estaba disponible en su cuenta del banco y ella firmó los cheques tan rápidamente como le permitió su emoción. Si pedimos el éxito preparándonos para el fracaso, solo obtendremos aquello para lo cual nos preparamos. Un señor acudió a verme, para que le pronunciara la palabra para que le fuera anulada cierta deuda. Me di cuenta, de que se pasaba la mayor parte del tiempo, pensando en qué le diría a la persona a la que debía ese dinero, en el momento en que le comunicara, su imposibilidad de cumplir con el pago de la deuda. De ese modo, no haría sino neutralizar mi palabra. Le pedí que se viera a sí mismo en el momento de pagar su deuda. Tenemos una maravillosa ilustración de lo que acabo de decir en la misma Biblia, con los 3 reyes que, dentro del desierto, sin agua para sus hombres y para sus caballos, consultaron al profeta Eliseo, quien les comunicó este mensaje asombroso, así habla el Señor, excavad dentro de este valle una fosa. No veréis ni viento, ni lluvia y, sin embargo, este valle se llenará de agua y podréis beberla, tanto vosotros, como vuestros acompañantes y vuestro ganado. El hombre debe estar preparado para recibir aquello que ha pedido, aunque no tenga a la vista la menor señal de que así será. Una señora deseaba encontrar un piso, en un año en el que había una gran escasez de apartamentos en Nueva York. Esto parecía una tarea imposible, y sus amigos todavía contribuían más, a aumentar su inquietud al decirle, qué lástima, usted se verá obligada a dejar sus muebles en un garaje y a vivir en un hotel. Pero ella contestaba, no se inquieten por mí. Soy superhumana y ya verán cómo encontraré un piso. A continuación, pronunció la palabra, Espíritu Infinito, abre la puerta para que se encuentre el piso conveniente. Esta mujer sabía que existe una respuesta para cada demanda, que ella era espiritualmente libre, que trabajando en el plano espiritual y,
que uno con Dios constituye una mayoría. Ella tenía la intención de comprar unas nuevas mantas, pero, la tentación, el pensamiento negativo, a través de la razón, le sugirió, no las compres, quizás, después de todo, no encontrarás el piso que buscas, y luego no sabrás qué hacer con esas mantas. Entonces, ante estos pensamientos, se dijo a sí misma, al comprar esas mantas voy a cavar mi pozo. Así pues, se preparó para encontrar su piso, actuó como si ya lo tuviera, y terminó por encontrarlo de una manera milagrosa, algo que solo pudo atribuir a su fe, ya que había por lo menos otras 200 personas que querían ese mismo piso. La compra de aquellas mantas representó un verdadero acto de fe. Es inútil recordar que las fosas excavadas por los 3 reyes dentro del desierto se vieron inundadas de agua hasta el borde, véase, Segunda Reyes, 3. Sintonizar con las cosas espirituales no resulta nada cómodo para la mayoría de la gente. Los pensamientos adversos de duda, de temor, surgirán del subconsciente. Estas son las armas extranjeras, a las que se debe hacer huir. Eso es lo que explica por qué a menudo, hay más sombra antes de la aurora. Una gran demostración suele verse precedida por pensamientos dolorosos. Una vez descubiertas las altas verdades espirituales, lanzamos un desafío a las antiguas ideas escondidas dentro del subconsciente, y es entonces cuando se manifiesta el error, que debe ser exterminado. Este es el momento de hacer frecuentes afirmaciones, de alegrarse y de dar gracias por todo aquello que ya se ha recibido. Antes de que ellos llamen, yo les contestaré. Eso significa que, cada bien está perfectamente hecho, siempre que el hombre lo reconozca así, pues es a él, a quien pertenece. El hombre no puede obtener nada más, que aquello que se ve a sí mismo recibiendo. Los hijos de Israel recibieron la certeza de que podrían poseer todas las tierras que vieran. Lo mismo sucede con todos los hombres. No se posee aquello que no existe dentro de la propia visión mental. Toda obra grande ha sido manifestada antes por la visión, o a menudo se obtiene justo, en el momento de una brillante demostración, surgida de un fracaso aparente y del desaliento. Los hijos de Israel esperaban la tierra prometida, pero no se atrevían a entrar en ella, pues decían que estaba poblada por gigantes que les daban la impresión de ser langostas. Esta es una experiencia común a todos los hombres. Sin embargo, aquel que conoce la ley espiritual, no se deja engañar por las apariencias y se regocija mientras está, todavía en cautividad. Esto quiere decir que persiste en ver la verdad y que da gracias por todo aquello que se ha cumplido, por todo lo que ya ha recibido. Jesucristo nos ofreció sobre esto un maravilloso ejemplo. Él declaró a sus discípulos, no decid nada, porque todavía faltan 4 meses para la cosecha. Su visión clara, traspasa el mundo de la materia y él ve claramente el mundo de la cuarta dimensión, las cosas tal y como son en la realidad, perfectas y completas en el Espíritu Divino. Es así como el hombre debe mantener constantemente, la visión del objetivo de su viaje, y solicitar la manifestación de aquello que ya ha recibido, tanto si se trata de la salud perfecta, como si se trata del amor, la prosperidad, la facultad de expresarse perfectamente, un hogar, amigos. Todas estas cosas son ideas perfectas y acabadas, registradas dentro del Espíritu Divino, el superconsciente del hombre. Ellas deben manifestarse no a él, sino a través de él. Por ejemplo, un hombre acudió a verme para pedirme un tratamiento, para lograr un negocio. Para él era indispensable encontrar, dentro de un cierto límite de tiempo,
$50.000. El tiempo estaba próximo, así que, desesperado, acudió a verme. Nadie le quería confiar el capital y la banca le había negado categóricamente su solicitud de crédito. Yo le dije, supongo que usted está enfadado con la banca, perdiendo así sus fuerzas. Usted puede dominar todas las situaciones, si sabe dominarse a sí mismo. Regrese al banco mientras yo trato el asunto. He aquí cuál fue mi tratamiento. Por el amor, usted está identificado con el espíritu de todos los que trabajan dentro de este banco. Que la idea divina parta de esta situación. El hombre exclamó, ¿qué piensa usted? Esto es imposible. Mañana es sábado, el banco cierra a las 12 y mi tren no llega allí antes de las 10. Además, la fecha límite termina mañana y, de todas maneras, ellos no van a querer oírme. Ya es demasiado tarde. Yo le contesté, Dios no se inquieta por el tiempo, nunca es demasiado tarde para Él. Con Él, todas las cosas son posibles, y añadí, no sé nada de negocios, pero conozco muy bien a Dios. A lo que él me contestó, todo esto es magnífico, cuando la escucho, pero en cuanto me vaya, será una situación angustiosa para mí. El hombre vivía en un pueblo lejano y no supe nada más de él durante una semana. Después, me llegó una carta. Decía lo siguiente, usted tenía razón. Pude encontrar el dinero que me dejaron prestado, jamás volveré a dudar de la verdad y de todo lo que usted me ha dicho. Me encontré con este señor algunas semanas más tarde y le pregunté, ¿qué ha pasado? Por lo visto usted ha podido disponer del tiempo necesario. Él me contestó, mi tren llegó con bastante retraso, de modo que solo pude llegar al banco a las 12 menos cuarto. Entré tranquilamente y les dije, vengo a solicitar un préstamo, y ellos accedieron enseguida, sin ponerme ninguna clase de objeciones. En ese último cuarto de hora del que disponía para solucionarlo todo, el Espíritu Infinito no llegó retrasado. En este caso, este hombre no fue capaz de hacer por sí solo su propia demostración. Tenía que recibir una ayuda de alguien para mantener la visión perfecta. Esto es lo que podemos hacer los unos por los otros. Jesucristo conocía muy bien esta verdad, y dijo, si dos de entre vosotros, hicieren en la tierra cualquier petición, serán escuchados por mi Padre que está en los cielos. Solo, muy absorbido por sus propios problemas de negocios, se siente uno lleno de dudas y de miedos. El amigo, el sanador, ve claramente el éxito, la salud o la prosperidad y no desfallece, puesto que no hay motivo alguno para ello. Es infinitamente más fácil hacer una demostración por los demás que por uno mismo. En consecuencia, no se debe dudar en pedir ayuda si se sintiera alguna debilidad. Un atento observador de la vida dijo un día: ningún hombre puede fracasar si una sola persona cree que obtendrá el éxito. Este es el verdadero poder de la visión, y más de un hombre debe su éxito a una esposa, una hermana o un amigo que creía en él y que, sin dudarlo, supo mantener la visión del modelo perfecto. 3. El poder de la palabra. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Aquel que conoce el poder de la palabra, presta mucha atención a su conversación. Vigila las reacciones causadas por sus palabras, pues sabe que ellas, no retornarán al mismo punto sin haber causado su efecto. Por su palabra, el hombre se crea a sí mismo leyes. Conocí en cierta ocasión a una persona que me dijo, yo pierdo todos los días el autobús. Invariablemente, pasa en el momento en que estoy llegando.
Su hija dice, yo llego a tiempo todos los días al autobús. Llega regularmente al mismo tiempo que yo. Y esto continuó del mismo modo durante años. Cada uno había establecido una ley para sí mismo, una de fracaso y la otra de éxito. Aquí encontramos una explicación psicológica de las supersticiones. La herradura del caballo y el pelo del elefante no tienen por sí solos ningún poder, pero la palabra y la fe que afirman que traen buena suerte, crean un estado de optimismo dentro del subconsciente que atrae la oportunidad. Sin embargo, observé que esto no tiene efecto en el caso de las personas más avanzadas espiritualmente, que conocen una ley más alta. Esto lo explica, no se puede volver hacia atrás, y se deben desviar las imágenes talladas. 2 de mis alumnos tenían grandes éxitos en los negocios. Sin embargo, después de algunos meses, bruscamente, todo empezó a irles mal. Nos esforzamos entre todos, por analizar la situación y descubrí entonces, que en lugar de hacer sus afirmaciones, y de remitirse a Dios para su éxito y su prosperidad, habían adquirido 2 figuras de monos de la buena suerte. Ah, les dije entonces, ahora lo comprendo todo. Ustedes depositan su fe en los monos y no en Dios. Libérense de esos monos, y hagan un llamamiento a la ley del perdón. Pues el hombre tiene el poder de perdonar, o sea de neutralizar sus propios errores. Decidieron lanzar los monos a los cubos de basura y todo empezó a irles nuevamente bien. Esto, no significa que debemos eliminar de casa todos los amuletos de la buena suerte, sino que debemos reconocer, que solo hay un único poder, Dios, y que los objetos no sirven sino para transmitirnos un sentimiento de optimismo. Un día, una amiga muy infeliz encontró una herradura de caballo al cruzar la calle. Enseguida se puso muy contenta y abrigó esperanzas. Estaba segura de que Dios le había enviado esta herradura de caballo para aumentar su coraje. Y de hecho, teniendo en cuenta el estado en que se encontraba, aquello fue lo único capaz de impresionar a su subconsciente. Su esperanza se transformó en fe y, por lo tanto, tuvo una maravillosa demostración. Ya he señalado que los 2 hombres citados anteriormente se fiaban solamente de sus monos, mientras que mi amiga había reconocido la fuerza superior. Por mi parte, debo decir que tardé mucho tiempo, en apartar la idea de que una cierta cosa, me atraía siempre consigo una desilusión. Si se presentaba, invariablemente, se producía una decepción inmediata. He comprendido que solo hay un medio de cambiar mi subconsciente, afirmando, no hay 2 fuerzas, no hay más que una, Dios. En consecuencia, no habrá desilusión y esta cosa me anuncia una feliz sorpresa. Enseguida verifiqué un cambio y los placeres inesperados. Una de mis amigas declaró que nadie la haría pasar bajo una escalera. Yo le dije, si usted tiene miedo es porque cree en 2 poderes, en el bien y en el mal. Pero Dios es absoluto, no puede haber una fuerza opuesta a menos que el hombre cree la falsedad y la maldad. Para demostrar que usted no cree más que en un único poder, Dios, y que no hay ni fuerza ni realidad en el mal, pase por debajo de la próxima escalera con la que se encuentre. Poco tiempo después, mi amiga fue al banco. Deseaba abrir su caja fuerte y una escalera se encontraba en el camino. Era imposible llegar a la caja sin pasar por debajo de la escalera. Espantada, mi amiga se apartó. Pero al llegar a la calle, mis palabras resonaron en sus oídos y decidió entonces pasar por debajo de aquella escalera. Eso representó para ella realizar un gran esfuerzo, después de tantos años de superstición,
durante los que había quedado como prisionera de esta idea. Regresó al interior del local donde se encontraban las cajas de seguridad, y descubrió entonces que la escalera ya no estaba donde antes había estado. En ese momento se produjo lo siguiente: una vez que decidió poner punto final a una aprensión, el motivo quedó descartado. Esta es la ley de la no resistencia, que se comprende muy poco. Alguien ha dicho que el coraje contiene el genio y la magia. Haga frente sin miedo a una situación que parezca amenazadora y verá cómo deja de existir, cómo desaparece por sí sola. Eso es lo que explica que el miedo a encontrarse con la escalera fuera precisamente la causa de que ésta apareciera en su camino, mientras que el valor la hiciera desaparecer. Así pues, las fuerzas invisibles trabajan constantemente por el hombre que tira siempre de los hilos, sin saberlo ni siquiera él mismo. A causa de la fuerza vibratoria de las palabras, aquello que decimos es precisamente lo que atraemos. Las personas que hablan continuamente de enfermedad, invariablemente la atraen. Cuando nos iniciamos a la verdad, no podemos vigilar demasiado las palabras. Por ejemplo, una de mis amigas me dice a menudo por teléfono: venga a verme, para que podamos charlar un poco a la antigua usanza. Charlar a la antigua usanza, representa una hora en la que se pronunciarán entre 500 y 1000 palabras destructivas, durante la que los principales temas de conversación serán las pérdidas, las penurias, los fracasos y la enfermedad. Así que yo le contesté: no, gracias, estas charlas son muy onerosas, y yo ya tengo suficiente de eso en mi vida. Estaré contenta de charlar a la manera nueva y de hablar sobre lo que queremos, en lugar de hacerlo sobre aquello que no queremos. Un viejo refrán afirma que el hombre solo utiliza la palabra para 3 deseos: curar, bendecir, o prosperar. Precisamente, aquello que un hombre diga de los demás, eso mismo dirán de él, y aquello que él desee para los demás, eso mismo le desearán a él. Si un hombre le desea mala suerte a otro, atraerá sobre sí esa misma mala suerte. Si desea ayudar a cualquiera a lograr un éxito, deseará su propio éxito y se ayudará a sí mismo. Los cuerpos pueden ser renovados y transformados por la palabra y mediante una clara visión, y la enfermedad completamente apartada del consciente. La metafísica afirma que toda enfermedad tiene una correspondencia mental, y que para curar el cuerpo es necesario curar antes el alma. Es el subconsciente, el alma, lo que debe ser salvado, y salvado precisamente de los pensamientos negativos. En el Salmo 23 leemos: Él restaura mi alma. Esto quiere decir que el subconsciente, el alma, debe ser restaurada por medio de las ideas justas. El matrimonio místico se produce entre el alma y el espíritu, es decir, entre el subconsciente y el superconsciente. Es necesario que ambos estén unidos. Cuando el subconsciente está lleno de las ideas perfectas del superconsciente, Dios y el hombre no son más que uno. Yo y mi Padre somos uno. Es decir, que el hombre está unido en el plano de ideas perfectas, él está hecho a la imagen y semejanza, imaginación, de Dios, en el plano en el que son dados el poder y la dominación sobre todas las cosas creadas, sobre su espíritu, su cuerpo y sus negocios. Se puede decir que toda enfermedad, toda desgracia provienen de la violación de la ley del amor. Yo os transmito un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros, pues dentro del juego de la vida, el amor, es decir, la buena voluntad, gana en todos los niveles. El hecho siguiente lo demostrará. Una persona que conozco había sufrido
durante muchos años, de una enfermedad terrible en la piel. Los médicos afirmaban que era incurable y ella estaba al borde de la desesperación. Esta señora era actriz, creía que se vería obligada a renunciar a su carrera, y no tenía otros ingresos. Sin embargo, se le ofreció entonces un contrato muy bueno, y la noche de su primera actuación tuvo un gran éxito. La prensa le otorgó numerosas críticas halagüeñas y nuestra amiga, llena de alegría, estaba maravillada. No obstante, al día siguiente le rescindieron el contrato. Un artista, celoso de su éxito, obtuvo su anulación. Fue entonces, cuando sintió cómo la amargura y el odio se apoderaban de su ser, y exclamó en voz alta, «Oh, Dios mío, no me dejes odiar a ese hombre». Aquella misma noche, trabajó durante horas, en silencio. Más tarde, me dijo, no tardé mucho en entrar en un silencio muy profundo. Me parece que ahora, me encuentro en paz conmigo misma, con aquel hombre y con el mundo entero. Continué trabajando así durante las 2 noches siguientes y al tercer día me di cuenta de que mi enfermedad de la piel, estaba completamente curada. Al pedir la expresión del amor, de la buena voluntad, había cumplido la ley, pues el amor es el cumplimiento de la ley, y la enfermedad, que provenía de un resentimiento anclado en el subconsciente, desapareció. La crítica continua produce los reumatismos, pues los pensamientos sin armonía forman en la sangre depósitos ácidos que se sitúan en las articulaciones. Los tumores tienen por causa los celos, el odio, el rechazo a perdonar las ofensas, el miedo, etc. Cada enfermedad o molestia está creada por un estado de espíritu. Yo les dije un día a mis alumnos, no se trata de preguntar a alguien qué tiene, sino contra quién está, usted. La negativa a perdonar las ofensas, es la causa más frecuente de la enfermedad. Las consecuencias de todo ello son la esclerosis de las arterias y del hígado, así como las enfermedades en los ojos. Esa negativa se ve acompañada por males sin fin. Un día, visité a una señora, que me dijo que estaba enferma por haber comido una ostra en malas condiciones. No, contesté, la ostra era inofensiva. Es usted quien ha envenenado la ostra. ¿Contra quién está usted? Ella me respondió, oh. Contra 19 personas aproximadamente. Se había peleado con 19 personas y se había vuelto irritable atrayendo hacia sí misma a la ostra dañina. Toda falta de armonía exterior, indica una discordancia mental. El exterior se parece al interior. Los únicos enemigos del hombre están en sí mismo. Los enemigos del hombre estarán en su interior. La personalidad es uno de los últimos enemigos que debemos superar, pues este planeta está recibiendo su iniciación al amor. Acordémonos del mensaje de Jesús, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El hombre sabio, intenta perfeccionarse sirviendo a su prójimo. Trabaja sobre sí mismo, aprende a enviar a cada uno bendiciones y pensamientos de buena voluntad, y lo más maravilloso es que cuando se bendice a un ser, éste pierde todo el poder para perjudicarnos. Un hombre vino a pedirme un tratamiento, para tener éxito en los negocios. Vendía máquinas y la competencia había afirmado poseer una máquina superior, mi amigo pensaba que fracasaría. Yo le dije, en primer lugar necesitamos limpiar todas sus dudas. Necesita usted saber que Dios protege sus intereses y que la idea divina debe surgir de esta situación. Es decir, que la máquina que conviene será vendida a aquel que tenga necesidad. Y añadí, no abrigue un solo pensamiento de crítica acerca de este hombre.
Bendígale durante toda la jornada y esté preparado para no vender su máquina si esa es la idea divina. Entonces fue a ver a su cliente, sin el menor resentimiento, sin resistencia alguna, bendiciendo incluso a su competidor. Más tarde, me contó que el resultado fue bastante notable, la máquina del competidor se negó a funcionar, y el hombre que había venido a consultarme, vendió la suya sin la menor dificultad. Pero, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a aquellos que os odian y rogad por aquellos que os maltratan y que os persiguen. La buena voluntad, produce una gran aura de protección hacia aquellos que la cultivan y, toda arma forjada contra ellos no tendrá efecto. En otros términos, el amor y la buena voluntad destruyen a los enemigos que están en contra nuestra y, en consecuencia, no tenemos enemigos en el exterior. La paz reina en la tierra sobre aquellos que envían pensamientos de buena voluntad a los hombres. 4. La ley de la no resistencia. No se resista al mal. No se deje conmover por el mal, pero trate de superar el mal por medio del bien. Nada en el mundo podrá oponerse con efectividad a una persona que sea absolutamente no resistente. Los chinos dicen que el agua es el elemento más fuerte pues es perfectamente no resistente. El agua puede perforar a la roca y barrer todo lo que hay por delante de ella. Jesucristo dijo, no os resistáis al mal, pues Él sabe que no existe en realidad el mal, y en consecuencia, no hay ninguna razón para resistirse. El mal surge de vana imaginación del hombre, es decir, de la creencia en dos poderes, el del bien y el del mal. Según una vieja leyenda, Adán y Eva comieron la fruta del árbol maya de la ilusión, y distinguieron de ese modo dos poderes en lugar de un único poder, Dios. Por consiguiente, el mal es una ley falsa que el hombre ha elaborado, a causa de un mentalizar, o del sueño del alma, lo que significa que el hombre está hipnotizado por la creencia en el pecado, en la enfermedad, en la muerte, etc., por el pensamiento carnal, y sus negocios y su cuerpo adquirieron la forma de sus ilusiones. Hemos visto en el capítulo anterior que el alma es el subconsciente y que todo lo que el hombre siente profundamente, en bien o en mal, es reproducido por su fiel servidor. Su cuerpo y sus negocios representan lo que había imaginado. El enfermo imaginó la enfermedad, el pobre la pobreza, el rico la riqueza. La gente me pregunta, ¿cómo es posible que un niño pequeño pueda atraer la enfermedad, ya que es demasiado joven, para saber él mismo su significado? Contesté que los niños son sensibles, y receptivos a los pensamientos de quienes los rodean, y que a menudo no hacen otra cosa que exteriorizar las creencias de sus propios padres. Escuché un día a un metafísico afirmar, si usted mismo no es capaz de dirigir su propio subconsciente, cualquier otro se encargará de hacerlo por usted. Las madres atraen inconscientemente sobre sus hijos la enfermedad y los desastres, terminándolos continuamente y mirando sus síntomas. Una de mis amigas, por ejemplo, preguntó a una madre si su hijita había tenido rubéola. Respondió enseguida, todavía no. Esto implica que esperaba esta enfermedad, con lo que de ese modo, preparaba precisamente, aquello que no quería para ella ni para su hija. Sin embargo, aquel que está centrado y establecido en la verdad, aquel que no tiene más que pensamientos de buena voluntad hacia el prójimo, y que no experimenta temor alguno, no puede ser alcanzado, ni verse influido, por los pensamientos negativos de otros. Al emitir siempre buenos pensamientos, solo recibe buenos a cambio. La resistencia es el infierno, pues sitúa al hombre en un
estado de tormento. Un metafísico, me dio un día una maravillosa receta, para asegurarme todos los premios del juego de la vida, es el colmo de la no resistencia. Ese hombre me dijo, hubo un tiempo en el que bautizábamos a los niños y, por supuesto, les dábamos varios nombres. Hoy en día ya no acostumbramos a bautizar más a los niños, pero bautizamos los acontecimientos y le damos a cada uno el mismo nombre. Si estoy en presencia de un fracaso, lo bautizo como éxito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos así la actuación de la gran ley de la transformación, fundada por la no resistencia. A través de su palabra este hombre transformó en éxito todos sus fracasos. ¿Querrá usted otro ejemplo? Una señora que necesitaba dinero, y que conocía la ley espiritual de la opulencia, se veía obligada a encontrar a un hombre en sus negocios, cuya presencia le transmitía un sentimiento de pobreza. Él hablaba de penurias, de límites, ella se dedicaba a percibir sus pensamientos de mediocridad, sentía aversión hacia él, y le acusaba de ser la causa de sus fracasos. Sin embargo, ella sabía que para demostrar sus recursos divinos, él necesitaba en principio tener el sentimiento de haber recibido. El sentimiento de opulencia debe preceder al de su manifestación. Un día, bruscamente, se dio cuenta de que ella, persistía, en distinguir dos poderes, en lugar de uno solo. Se apresuró a bendecir al hombre en cuestión, y bautizó la situación como un éxito. Luego afirmó, ya que no hay más que una sola fuerza, Dios, este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad, precisamente lo que le parecía que no se había producido. Poco después, y por intermediación de ese hombre, ella encontró a una persona que, a cambio de un servicio prestado, le entregó una gran suma de dinero. En cuanto al hombre en cuestión, se fue hacia un pueblo alejado y se apartó de repente de su vida. La mujer afirmó, todo hombre, es un medallón de oro dentro de la cadena de mi bien, pues todo hombre es una manifestación de Dios, que espera la ocasión, dada por él mismo, de servir al plan divino referente a su vida. Bendecid a vuestro enemigo, y desviaréis sus flechas, que se verán transformadas en bendiciones. Esta ley, es tan verdadera para las naciones como para los individuos. Bendecid una nación, enviadle pensamientos de amor y de buena voluntad a cada uno de sus habitantes y ya no podrá perjudicaros más. No es más que por entendimiento espiritual, que el hombre puede comprender la no resistencia. Mis alumnos me dicen a menudo, no queremos ser como alfombras. Les respondo, cuando sirváis con la sabiduría de la no resistencia, nadie podrá pisotearos. Y he aquí otro ejemplo, un día esperaba impacientemente una importante llamada telefónica. Me resistía a todas las llamadas que entraban, y no llamé a nadie, por el temor de no recibir la que yo esperaba. En lugar de declarar, las ideas divinas no entran nunca en conflicto, así que esta comunicación llegará a su debido tiempo, y dejar el tema al cuidado de la inteligencia infinita, comenzaba a dirigir yo misma las operaciones, es decir, me dedicaba a librar mi propia batalla, cuando ésta, en realidad, pertenecía a Dios, la batalla está en el Eterno. Me sentía tensa y ansiosa. Durante una hora no se escuchó el sonido del teléfono. Entonces me di cuenta de que estaba descolgado y que no había línea. Mi ansiedad, mi temor y mi fe, en el desorden habían tenido como resultado, un colapso total del teléfono. Comprendiendo mi error, me puse inmediatamente a bendecir la situación y a bautizarla como éxito, afirmando, no puedo perder ninguna comunicación que me pertenezca por derecho divino,
estoy dirigida por la gracia de Dios, y no por la ley. Una amiga, se precipitó hacia el teléfono más cercano, para pedir a la compañía que restableciera la comunicación. Entró en una tienda llena de gente, y el comerciante dejó a sus clientes e hizo él mismo la reclamación. Mi teléfono fue arreglado, y apenas 2 minutos más tarde recibí una llamada muy importante, seguida, 1 hora después, por la que yo esperaba. Nuestras naves vuelven a través de una mar en calma, alusión a un célebre dicho inglés. En la medida en que un hombre se resista a una situación, la mantendrá. Si huye de ella, ésta le perseguirá. Un día, yo le comentaba esto a una amiga que me respondió: «Ah, cuánta verdad hay en tus palabras». Yo no era feliz en mi casa cuando era joven, no quería a mi madre, que tenía un espíritu crítico y autoritario, entonces me fui de casa para casarme, pero sustituí a mi madre por mi marido, que es exactamente igual que ella y, por lo tanto, me he encontrado con la misma situación. Reconcíliate rápidamente con tu adversario. Lo que quiere decir, conviene que la situación es buena, no estés turbada y desaparecerá por sí misma. Ninguna de esas cosas me afectan. Esta es una afirmación excelente. Una situación discordante, proviene de un estado discordante en casa de quien la sufre. Cuando no haya en nosotros mismos nada que se haga eco de esa discordancia, ésta desaparecerá para siempre de nuestra vida. Vemos, pues, que hemos de trabajar sobre todo en nosotros mismos. La gente me pide: «Rogad para que mi marido o mi hermano cambie». Yo les respondo: «No, voy a rezar para que cambies tú, porque cuando tú cambies, tu marido y tu hermano cambiarán también». Una de mis alumnas tenía la mala costumbre de mentir. Le advertí que este método la llevaría al fracaso y que, si mentía, también le mentirían a ella, a lo que me contestó: «Es igual, no puedo impedirlo». Un día hablaba por teléfono, con un hombre del que se sentía bastante enamorada. Una vez terminada la conversación, se volvió hacia mí y me dijo: «No creo nada de lo que me dice, estoy convencida de que me está mintiendo». Yo le respondí: «Pues bien, ya que tú mientes, alguien te mentirá también, y estate persuadida de que aquel que te miente, es aquel a quien desearías escuchar la verdad». Algún tiempo después esa misma alumna me comunicó: «Ya estoy curada de la mentira». «¿Qué es lo que te ha curado?», le pregunté. «Acabo de vivir con una señora que mentía más que yo», fue su respuesta. Con frecuencia nos curamos de nuestros propios defectos observándolos en los demás. La vida es un espejo y no vemos prójimo más que en nuestro propio reflejo. Vivir en el pasado, es nefasto y es también una violación de la ley espiritual. Jesucristo dijo: «Es ahora el tiempo propicio, el día de la redención ha llegado». Como sabemos, la mujer de Lot fue transformada en una estatua de sal, por haberse dado la vuelta para mirar cuando se le había ordenado que no lo hiciera. El pasado y el futuro son los ladrones del tiempo. Conviene bendecir el pasado y olvidarlo, bendecir el futuro, con la certidumbre, de las alegrías sin fin que nos traerá, y vivir plenamente en el momento presente. Escuchad esto: una señora se me quejaba de que no tenía dinero, para comprar los regalos de Navidad. El año pasado todo fue diferente, tenía mucho dinero y había hecho buenos regalos, pero este año no tengo más que deudas. Nunca podrá hacer usted una demostración monetaria, mientras no se apiade de sí misma y mientras viva en el pasado. Viva plenamente el momento presente, y prepárese para ofrecer regalos de Navidad. Excave sus propios pozos y el dinero aparecerá.
Ya sé lo que voy a hacer, exclamó ella. Voy a comprar un bonito papel y un lazo plateado para envolver mis regalos, hágalo así, le dije, y los regalos vendrán a colocarse en sus propios envoltorios. Así pues, esta vez todavía había pruebas, de coraje y de fe en Dios, ya que la razón aconsejaba, que los reservase, porque seguramente no los recibiría otro. Mi consultante hizo exactamente lo que había dicho que haría, y algunos días antes de Navidad recibió un presente muy generoso. La adquisición del papel de regalo, y de la cinta había impresionado de tal modo al subconsciente, y le había ofrecido tales expectativas, que éste había abierto el camino a la manifestación del dinero. Mi amiga todavía dispuso del tiempo necesario para comprar sus regalos de Navidad. Vivir el momento presente es esencial. Vive plenamente este día. Ese es el saludo de la aurora. Un día yo repetía sin parar, silenciosamente, Espíritu infinito, no permitas que me falle la suerte, y algo muy importante me fue revelado esa misma noche. Es muy necesario comenzar el día con las palabras de la verdad. Desde el despertar, haga una afirmación. Por ejemplo, que tu voluntad sea hecha hoy. Hoy es un día de realizaciones, doy gracias por este día tan perfecto, en el que los milagros se sucederán y los prodigios no pararán. Convierta esto en una costumbre y usted mismo verá realizarse los milagros, y los prodigios se desarrollarán en su vida. Una buena mañana abrí un libro y leí, observa con admiración, a aquel que está delante de ti. Me pareció que era mi mensaje del día, y repetí sin parar, observa con admiración, a aquel que está delante de ti. A las 12 en punto, recibí una gran suma de dinero que estaba deseando para un objetivo concreto. En el próximo capítulo, indicaré las afirmaciones que nos dan los mejores resultados. Sin embargo, no debemos hacer uso jamás de una afirmación, a menos que ésta deje plenamente satisfecha nuestra conciencia, y que nos parezca absolutamente convincente. Frecuentemente, una afirmación se verá cambiada para convenir a ciertas personas. La afirmación siguiente ha proporcionado éxito a mucha gente: tengo un trabajo maravilloso, divinamente dado, sirvo lo mejor que puedo y estoy muy bien pagado. Ofrecí los 2 primeros versos a uno de mis alumnos y él añadió los 2 últimos. Eso constituye una afirmación muy poderosa, pues todos los días tenemos que encontrar un pago perfecto por un servicio perfecto. Por otra parte, resulta fácil hacer penetrar los versos en el subconsciente. Mi alumno se puso a cantarlos mientras trabajaba, y poco tiempo después la afirmación se transformaba en realidad. Otro de mis alumnos, un hombre de negocios, resolvió sustituir su trabajo por negocio. Al día siguiente, encontró y realizó un negocio de los más brillantes, a pesar de que llevaba varios meses inactivo. Cada afirmación debe ser esmeradamente hecha y debe expresar todo aquello que sea necesario. Conozco a una persona que necesitaba buscar trabajo. Encontraba muchos pero en ninguno de ellos se le pagaba bien. Pensaba añadir a sus pensamientos: sirvo lo mejor que puedo y se me paga muy bien por ello. La abundancia es un derecho divino del hombre. Tiene derecho a la superabundancia. Sus graneros deben estar llenos, y su copa a punto de rebosar. Ahí encontramos la idea de Dios para el hombre, y eso es lo que hará que se rompan las barreras de la penuria, formadas en la propia conciencia. La edad de oro relucirá para él, y cada uno de sus deseos legítimos se verá realizado.